hablar con los entendidos facilita la comunicación. Él es un reputado profesional de la medicina, de la especialidad de la neurología, profesor de profesores en República Dominicana, y tenemos la suerte de contar con él esta noche en Y Entonces. Hablamos del profesor, el doctor José Silié Ruiz. Con él vamos a hablar de algo que se ha convertido en una epidemia en República Dominicana. Hablamos de la contaminación acústica. Pero para conocer qué es esto y el peligro tan grave al cual estamos sometidos, yo le voy a preguntar al profesor, luego de saludarle, cómo funciona esto de la audición en el ser humano. Profesor, muchísimas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Gracias del alma. Taina, de verdad que siento un gran placer. ¿Cómo funciona esto de la audición? Las personas que no son médicos, que no tienen nada que ver con el caso, pero que están siendo bombardeados igual. Nos gustaría que usted hiciera un pequeño repaso, profesor, de cómo funciona esto de la capacidad de oír. Venimos precisamente de entrevistar en el segmento anterior a un diputado, el diputado Tobías Crespo, que precisamente sometió una iniciativa que se convirtió en anteproyecto en la Cámara Baja y ahora está en el Senado, precisamente para la inclusión de lo que sería darle capacidad a las personas que tienen capacidades diferentes a nivel de la audición y de la visión, precisamente para tomarlos en cuenta. ¿Cómo funciona la audición, profesor? La audición es uno de los sentidos más importantes. Está manejado por un nervio llamado el octavo par. Ese nervio es un nervio de doble función. El nervio con el que oímos, el nervio auditivo, y también tiene una participación del equilibrio. ¿Cómo oímos? Cuando llega el sonido, fíjese que tenemos unas orejas que son una especie de receptores. Entra por el canal auricular y eso llega a unas celdillas microscópicas donde el sonido las choca aquí dentro de ese hueso duro del mastoides, y entonces en esas celdillas se convierte en una transmisión eléctrica. Eso va entonces al cerebro, ya convertido en una electricidad. Esa electricidad llega aquí al lóbulo temporal que está detrás de la sien. Ahí entra el sonido y esa parte es una especie de tráfico. Es un tráfico que hace que el sonido vaya a una parte profunda del cerebro, al sistema límbico, donde está la parte del gran almacén de la memoria, para en segundos, en milisegundos, decir, bueno, esta explosión se parece a una goma, esta explosión se parece a un tiro, esta explosión se parece a un vaso roto, esto se parece a algún niño dando gritos, se parece a alguien chillando. Entonces, de ahí pasa al lóbulo frontal, donde usted toma la decisión de cuidarse, de huir, es una decisión, y todo eso es un circuito eléctrico de milisegundos. Entonces, ¿por qué razón los ruidos, que son sonidos desagradables, son tan dañinos? Porque van a producir daño en el mismo cerebro, van a producir daño de insomnio, de irritabilidad. Porque ¿qué pasa? Fíjate, Taina, tú que eres una mujer de 1000 batallas, tú sabes que cuando uno está en guerra, uno está con todo en acción. O sea, el cerebro provoca una serie de sustancias para mantenernos en atención, ¿verdad? Entonces, por eso ese sonido, ese ruido, produce un estado de guerra interior. Ahí están las catecolaminas, las adrenalinas, o sea, usted se mantiene irritable porque ese ruido lo está molestando.
diferencia a los sonidos agradables de una buena música que a usted le agrade, de un buen ambiente, una música en una tonicidad adecuada, pero el ruido como tal produce daño cerebro, sistema nervioso central, sistema cardiovascular, intestino, sistema gastrointestinal, es decir, que daña muchos de los sistemas. Dice, bueno, por ejemplo, las ciudades más ruidosas del mundo, como son en Madrid y Japón, la gente vive en una cierta irritabilidad. Porque imagínese usted viviendo al lado de un colmadón. Oigan, que le prendan una bocina a usted a las 10 de la mañana y se la apaguen a la 1 de la mañana. Óigame, eso es una tortura. Fíjate bien que cuando tú vas manejando, cuando esos camiones grandes te tocan un bocinazo, óyeme, uno siente un empujón, porque es una agresión. La agresión no solamente es un pescozón, la agresión es una agresión sonora. Entonces, las construcciones, los motores estos de los colmadones sin mofle, estos motores ninja, estos carros sin mofle que le gusta, óigame, usted está durmiendo su siestecita y aparece un irresponsable de esto con una bulla infernal. Eso tiene que regularse más adecuadamente. Entonces, casualmente, ayer yo fui invitado por Salud Pública, la persona del doctor Uribe Peguero, que es el encargado de salud mental del ministerio, para que hiciéramos un panel sobre este tema. Y ahí conversamos de que hay que legislar más adecuadamente. ¿Qué pasa cuando hay unos reglamentos que son interpretativos? Eso es peligroso porque lo que es para usted bueno, para mí no sea malo. O sea, si a personas de la edad mía lo sientan en una discoteca, a los 15, 20 minutos ya yo estoy loco por irme. No resisto. Y los jóvenes se quedan ahí hasta la 1, 2 de la mañana. Profe, perdóneme que yo le interrumpa. Todavía no llego tal vez a la suya y no lo soporto ni un segundo. Nunca he soportado el ruido, pero esos lugares cerrados, discotecas, ese boom, 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 todo eso, la verdad me da náusea. ¿Por qué, profesor? A mí el ruido elevado me da náuseas y me quita la concentración y hasta a veces hasta no me siento que puedo perder hasta el equilibrio. ¿Por qué? O sea, produce una sensación de opresión, de que a usted lo están golpeando. Porque realmente es un trauma sonoro, es un golpe. No le está golpeando a usted con un puño, pero le está golpeando un sonido. Por eso es tan desagradable y por eso es tan riesgoso. Terrible. Son esos ruidos tan altos. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, los decibeles, como medimos el sonido, en los decibeles de la explosión de una bomba atómica son de 600 decibeles. Uno de los sonidos más grandes que se producen en la humanidad. Pero, ¿qué pasa? En los decibeles de un colmadón dominicano son 120 decibeles. Dios mío. Es decir, que son decibeles muy altos. Entonces, cuando el pobre vecino le plantan esa bocina, ¿verdad? Con estos carros que le ponen unas bocinas atrás, y oigan, me separan en cualquier esquina, pero una cosa irrespetuosa, o sea, es una cuestión de una agresividad, de una mala educación triste. Entonces, eso es agresión, eso es violencia. Porque los decibeles de una conversación de un país civilizado son de 25 o 30. Los decibeles de una conversación de unos dominicanos con unos tragos es de 40 decibeles. Wow. O sea que no conversamos, sino que voceamos. Entonces, lógicamente,
cuando usted se pasa la noche en ese ambiente, donde el sonido es tan alto, usted al otro día está como medio turdo, medio mareado. ¿Y qué pasó? Sencillamente que su sistema vestibular fue lastimado. Porque ¿qué pasa? El nervio de la audición tiene la doble función de escuchar, de oír, nervio auditivo, Claro. y el nervio vestibular que participa del equilibrio. Por eso cuando usted está medio sordo, usted está como medio turto, medio como que no está centrado, como que no puede, su equilibrio no está correcto. Es sencillamente porque el nervio vestibular, que es el mismo nervio auditivo, se ha lastimado. Claro. Wow. Profesor, vamos a una pequeña pausa. Regresamos en breve. Antes de irnos, vamos a dejar en el ambiente la siguiente pregunta para que usted, cuando regresemos, la pueda responder. ¿Puede la persona perder la capacidad de la audición por estar sometido de manera frecuente a altos volúmenes, ruidos muy altos? Y por otro lado, ¿podría tener explicación en los barrios de República Dominicana el nivel de violencia con la que a veces la gente responde a los problemas por estar expuesto a altos niveles de ruido? Cuando regresemos, el profesor Silie Ruiz responderá estas dos preguntas. Yo respondo. Si conecta usted con nosotros en este momento, hablamos con el profesor de profesores, maestro de República Dominicana, el neurólogo José Silie Ruiz. Hablamos en este caso de contaminación acústica. En el segmento anterior, si usted se lo perdió, podrá tener la oportunidad de ir luego que se termine esta entrevista a nuestro canal de YouTube y conseguirla completa. El profesor hablaba precisamente de cómo funciona todo lo que tiene que ver con la capacidad de audición, cómo tenemos la magia de poder hacernos escuchar, de poder comunicarnos a través de la audición. Se puede dañar este emocionante sistema, lo podemos estar dañando nosotros mismos. Antes de ir a la pausa, le decíamos al profesor que queríamos que él respondiera a dos preguntas clave. ¿Se puede perder la capacidad de la audición por estar expuesto a grandes decibeles de ruido? Y por otro lado, ¿podría ser un componente importante a tomar en cuenta la manera como reaccionan en nuestros sectores más populares ante cualquier situación de riña, el estar expuesto de manera frecuente a la contaminación acústica? Profesor. Indudablemente que estar expuesto durante un periodo a altos decibeles produce sordera. En ocasiones usted ha visto vehículos de jóvenes que tienen unos radios y unas bocinas que estremecen el vehículo. Óigame, cuando usted se somete a ese sonido tan alto, a esos decibeles tan elevados, usted se va a quedar sordo en corto tiempo. En corto tiempo. Fíjate bien, cuando usted se sienta al lado de una bocina una noche, al otro día usted está medio sordo, al otro día no. ¿Y qué me pasa? No oigo bien. Sencillamente que hay un trauma sonoro en el oído. Sí, definitivamente hay una exposición a altos ruidos ensordece, produce sordera. Definitivamente daña el nervio y lo daña de manera irreversible. No hay mejoría.
por esa parte. La otra parte, el uso de la música elevada, del uso de la música de ciertos ritmos, inducen a la violencia. Definitivamente sí. Fíjate bien que las tribus que guerreaban antes, ellas iban con un tambor de guerra, iban con una estimulación sonora a la guerra, porque definitivamente se incita a la violencia con algunas formas de música. Claro. Esas músicas estridentes hacen que el personaje, con un par de tragos, con el uso de una droga, pierda el control absoluto y sea capaz de las barbaridades más grandes. Esa violencia de los barrios tiene mucho que ver, no solamente con los aspectos sociales y económicos, que lógicamente crean esos abismos en nuestras economías, no solamente eso. Si usted le agrega eso, alcohol, droga y música estridente, usted está generando una tragedia de violencia, porque ese individuo entusiasmado, ensimismado en aquella vorágine de terror musical, es capaz de cualquier barbaridad. Entonces, al otro día, ¿y qué pasó? ¿Qué yo hice? Él no sabe lo que hizo. Sencillamente usted mató a alguien, usted estaba envuelto en una trifulca, usted estaba envuelto en violencia, pero la música no lo dejó ni ver siquiera eso. Entonces, definitivamente, debe legislarse más enérgicamente. Yo opino que hay que ser mucho más. La policía empezó con cierto entusiasmo hace unos meses atrás, unos años atrás, con el 911 que funcionaba y los colmadones estaban hasta un tiempo, les permitían la bocina alta, pero ahora la pobre policía va y sale corriendo, le quitan la camioneta, le quitan. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? No. Esto no puede ser así, porque es que vamos a convertir esta nación en una nación de sordos. Vamos a quedar todos sordos. Fíjate bien que esa gente que trabaja en industrias sonoras tienen que usar los auriculares para protegerse del sonido, porque un sonido, alto sonido de manera persistente, definitivamente termina en sordera. Esos vehículos, esas motonetas, esos motores, esos vehículos sin muffler, estos camiones a todas horas del día circulando, tocando una bocina estridente, porque que el parque vehicular se ha duplicado en el país. En la infancia mía nosotros jugábamos pelota en la calle. Quita la base que viene un carro, entonces después el carro pasaba. Ya no es un asunto que no hay por dónde. Usted dice, bueno, me voy a ir a la casa de Taína por esta vía, ahórreselo, que ya no hay por dónde. Entonces, lógicamente, yo creo que a los pueblos hay que educarlos un poco. Si usted tiene un hogar desintegrado, hay gente que vive en una casa, pero no tienen hogar. Ese pobre niño no recibe educación. Va a una escuela que ya usted sabe cómo están nuestras escuelas. Así es. La educación dominicana está en su peor momento. Entonces, usted le agrega esta música nueva, que yo no sé cómo, yo no sé llamarle música, yo no sé cómo llamarlo, porque obviamente es un pum, 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 que obviamente es, para los de mi generación es ancestral, eso es medio de las cavernas, ¿no? Pero son realidades, pero las realidades hay que legislarlas. Los países, los pueblos necesitan normas. O sea, mire, usted no puede andar desnudo en la calle porque usted no puede, que tengo calor, me voy a quitar la ropa. No, eso no puede ser. Entonces, yo abogo porque la legislación contra el ruido sea más efectiva. ¿Cómo usted va a permitir que a las 12 de la noche aparezca un vehículo? Pero espérese, señor mío, usted no tiene derecho. Entonces, lo que se debe hacer es ese vehículo se confisca y hasta que ese individuo no arregle ese muffler, arregle ese desorden sonoro, no se le entrega. Entonces, óyame, no es cuestión de mano dura o mano blanda, es cuestión de educación. Es que usted tiene que defender. El doctor Silvio decidió ser loco, entonces quédese usted de loco. Pero usted no puede agredir a una población, usted no puede agredir a la ciudadanía. Entonces, los gobiernos están para defender a la mayoría. Entonces,
ese individuo que anda, que es sobrino de fulano de tal, que es amigo de Taína, que él puede, entonces que siga la pepa. No, no, no. Usted aísle ese vehículo, Terrible. lo incauta, que hasta que no se arregle ese mofle, usted no sale de aquí. El vehículo no sale de aquí. Sin violencia, ¿no? Simplemente incautarlo. Porque no hay derecho. Bueno, así tú mismo. eres testigo de que en algunas noches tú estás tratando de descansar, que aparece un simpático con un vehículo que, óyame, le mueve la cama a uno, como yo digo. Así es. Entonces, eso no es, eso a usted le están dando un pecozón en su casa. En la tranquilidad de su casa, yo le estoy dando a usted un pecozón en la cara. Así mismo. Óigame, ¿con qué derecho? ¿En razón de quién? Porque yo soy hijo de fulano, yo soy primo de Mengano, yo soy amigo del otro. No, no. Hasta que no lleguemos a un estado de derecho donde todos seamos iguales ante la ley. Entonces, nada. Entonces, yo me compro el carro tal, carísimo, y yo quiero ostentarlo. Yo quiero enseñárselo que yo soy rico, que yo conseguí tal vehículo. Y le quito el mofle, le pongo unos mofles especiales que hacen unos ruidos, dígame, que estremecen las calles. Entonces, eso es trauma sonoro, eso es agresión, eso es violencia. Así mismo. Si usted coge esos barrios, el colmadón que más alto tenga la bocina, ahí que están todos. Mientras más alto, mayor consumo de todo, ahí se consume todo, alcohol, droga, todo. Así es. Entonces, innegablemente que si nos cruzamos de brazos, llegaremos a un punto donde ensordeceremos todos. Nos vamos a quedar medio solos. Terrible. No sé cuándo cambiamos, profesor, pero cambiamos. Antes realmente escuchábamos mucho ruido en los sectores más populares y generalmente las zonas o los sectores de clase media, media alta, estaban más apartados, más callados. De hecho, yo recuerdo que cuando yo pude comprar mi casa y mudarme, gracias a Dios, hace ya 20 y pico de años largos, yo tenía problemas con la chica que trabajaba conmigo, que me ayudaba a cuidar al niño, porque me decía que realmente ella se iba a aburrir porque no pasaba, no se escuchaba ni el sonido de los vehículos pasar. Era en Arroyo Hondo. Ahora, usted dentro de su casa escucha los teteos, como le dicen ahora, los famosos fandangos, esto, donde quiero, o sea, ya nadie está exento de este nivel de ruido, e incluso los mismos jóvenes de sectores de clase media van a ponerle muchas bocinas a sus vehículos para cuando salgan por ahí andar con una discoteca andante, realmente, como usted dice, un grave problema. Estamos camino a convertirnos en una sociedad de sordos y las autoridades de una u otra manera, como usted mismo explicó, ya no tienen la fuerza, no sé lo que está pasando. Profe, realmente es preocupante esto, porque forma parte de un todo, forma parte de que todo el mundo es padre de familia, todo el mundo aquí quiere hacer lo que le da la gana, y a veces la gente se da cuenta de lo que estamos hablando cuando tiene un bebé en su hogar. Mi hijo, por ejemplo, vive fuera, vino con su niño, la casa es relativamente no pequeña, y el problema grave que teníamos era que el niño se espantaba después de haberlo acostado. Lo despierta, por el ruido de los vehículos que pasaban. Y vuelve y pasa, y vuelve y pasa, a 1, 2 de la mañana, sin ningún reparo. Y a nadie le importa, al contrario, todo el mundo quiere estar. Un mensaje, profesor, un mensaje para la sociedad dominicana. Usted ha sido muy explícito en todo lo que ha planteado, pero esa advertencia de que nos vamos a convertir, poco a poco nos estamos convirtiendo en una sociedad de sordos, increíble, después de haber tenido la capacidad de venir al mundo, la gran mayoría con la capacidad de escuchar. Sabemos de que hay países donde tienen una contaminación tan grande que tú no ves en el cielo ninguna estrella. Entonces nosotros nos estamos convirtiendo poco a poco, haciéndonos daño nosotros mismos y teniendo una contaminación sónica tal que nos estamos
perdiendo la capacidad de escuchar. Yo propongo Un mensaje que final, se prohíba profesor, y muchísimas gracias el por uso estar aquí con indiscriminado de la nosotros. bocina en el vehículo. Hay países, por ejemplo, Inglaterra, donde yo hice mi especialidad, tuve unos años. Así es. Dígame, usted no oye ahí un toque de bocina. No, no se oye la bocina. Yo no la oí nunca. Así es. Entonces, aquí, usted está un segundo en un semáforo en verde y el de atrás, los de atrás, les encanta. Es como darte un pescozón. Tocan esa bocina que, óigame, molesta. El 99.9 de los males dominicanos se llama mala educación. En todos los aspectos. Social, económico, político, en todos los aspectos se llama mala educación. Entonces, triste, pero una realidad. Entonces uno tiene que convivir, porque usted no se puede aislar, nadie puede vivir solo, ¿verdad? Alguien vivió solo y se llama Robinson Crusoe y fue novela. O sea, en la realidad, el ser humano es un ser muy gregario, un ser de participación social, pero para usted participar socialmente, usted tiene que pagar el precio. Ese precio se llama respeto, para convivir, que se ha perdido con los años, con la permeabilidad de todo tipo, con la mala educación nacional. Eso se ha ido perdiendo. Y penosamente, estamos viendo la realidad, en lo que estamos viviendo hoy día, esa temeridad sonora, esa violencia, que usted la ve en el manejo, lo ve en las calles, lo ve en la intrafamiliar, lo ve en el que le da un pescozón a una mujer, el otro que agrede, el otro que quiere matarse por un rayoncito de carro. Entonces, innegablemente que estamos en una circunstancia muy difícil y que pedirle a Dios que nos ampare, porque hoy es difícil, es muy difícil. Así será. Profe, siempre es un placer, un gratísimo placer, un gusto, de verdad. Una cátedra magistral ha sido esta. Muchas gracias por su tiempo, de verdad nos ha hecho este momento ser más tecnológicos obligatoriamente, pero siempre sus enseñanzas. Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias. Mucha salud para poder seguir disfrutando de sus grandes conocimientos. Gracias, de verdad, en nombre de este equipo de Entonces. Buenas noches. Muy buenas. Gracias del alma a todos ustedes por permitirnos llegar a sus hogares. Gracias al diputado Tobías Crespo y al profesor meritísimo José Silie Ruiz. Esperamos que este programa haya sido de provecho para todos ustedes. Buenas noches y muchas bendiciones.